Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Chicos, buenos días, Isabel, Eliseo, Jacqueline, Jean-Pierre, Jessica. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, profesora. Buenos Sí, días. Muy profesora. bien. Sí, 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 Muy se le bien, escucha. chicos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que ya hemos trabajado. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos dicho? A ver, ¿quién me podría dar un pequeño resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy? A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos desarrollado? ¿A qué nos hemos referido? ¿Qué es lo que hemos hablado? Eliseo, Jacqueline, Nicole, En Aarón. la clase pasada, profesora, Exacto, la clase pasada. A ver, hemos tenido una clase recién. ¿De qué hemos hablado? ya estamos hablando sobre el romanticismo. Muy bien, hemos hablado sobre el romanticismo. ¿Qué hemos dicho sobre el romanticismo? Mis buenos días. La semana Bien. pasada hablamos sobre el romanticismo y que el romance o el amor tenía más razón que la razón, ¿no? Y que hablamos de diferentes temas también, de del romanticismo pasamos a ver, acá, de los pensamientos, que no se permitía los pensamientos y se castigaba a los escritores que presentaban, ¿no? Que hablaban. Entonces ellos preferirían hacerlo como un cuento, un relato, o así, ¿no? Para poder expresar sus, sus sentimientos, ¿no? A que no estaban a favor. Bueno, Ujú. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. A ver, nosotros hemos hablado sobre el romanticismo. Como dice su compañera, nosotros nos referimos mucho cuando hablamos de romanticismo al sentimiento, ¿no? Ese sentimiento amoroso que posee el ser humano, ¿no? En este tiempo, lo que se va a desarrollar, sí, va a ser en base al amor, ¿no? Para ellos era fundamental, ¿sí? El amor, ¿cierto? Entonces ellos se dejaban guiar mucho por lo que sentían más que por lo que en realidad se debería de hacer, ¿ya? Entonces, eso era fundamental dentro de la época. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hemos dicho? Que el centro de atención va a ser las guerras, ¿cierto? En ese tiempo se van a relatar diversas historias, pero en oposición quizás al gobierno al cual ellos tenían, pero ellos no lo manifestaban de forma directa. ¿Por qué? Lo dijo su compañera hace un momento.
porque ellos no tenían la libertad de expresión, o sea, y no podían, o decir o escribir obras, ¿no? O sea, sin tener el permiso. O sea, que faltaba tener esa libertad de expresión. Exacto, cierto. Ellos no tenían esa libertad de poder manifestar lo que ellos sentían, ya, lo que ellos sentían. ¿Por qué? Porque era castigado dentro de la época, ¿no? Entonces, es por ello que se va a manifestar, ¿sí? En base a sus textos y a sus obras, ¿no? Ellos lo publicaban como un ente de crítica, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tipo de pensamiento tenían los románticos de esta época? ¿Cómo era el pensamiento romántico? ¿Cómo se presentaba el pensamiento romántico, chicos? Se podría decir que el pensamiento romántico, o sea, el romanticismo fue algo complejo, ¿no? Pero compartió un enfoque común en la importancia de las emociones, o sea, ya sean la individualidad, la naturaleza y la búsqueda de lo sublime. Ujú. Ya, muy bien. A ver, nosotros hablamos de lo romántico, ¿cierto? Y el pensamiento romántico de esta época va a ser un pensamiento subjetivista, ¿ya? Va a tener un pensamiento subjetivista, un pensamiento fuera de la irrealidad, ¿no? Un claro ejemplo de este tipo de actuar con este tipo de pensamiento va a ser qué obra que hemos visto, qué texto, cuál es la obra representativa de esta época. La Jorca de Oro, creo era. La Jorca de Oro, ¿cierto? La Jorca de Oro, el cual, ¿qué se manifiesta? ¿Dónde se visualiza este pensamiento subjetivista? Chicos, en la Jorca de Oro, ¿dónde se visualiza este pensamiento subjetivista? ¿En qué parte de la historia? Jacqueline, Aarón, Eliseo, Inocencia, Jessica, Nicole.
profesora, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, dentro de la Jorca de Oro que manifiestan, ¿en qué parte de esta obra se manifiesta el pensamiento subjetivista? Profesora, ¿podría repetir la pregunta? Es que mi internet está un poco fallando. ¿En qué parte de la historia de la Jorca de Oro se presenta el pensamiento subjetivista del romanticismo? Esa es la pregunta. Cuando el joven, el Pedro, que se enamora de una chica y la chica Ujú. le pide que haga, sabiendo que no puede hacerlo y lo hace. ¿Qué le Entonces, pide que haga? que ella quería la jorca que había ahí en la iglesia y que eso era, que no podían tomarlo eso, pero por el capricho de la chica y el joven estar enamorado de ello, decide agarrar, decide tomarlo. Y en Ujú. eso ocurre ese accidente donde él cae y despierta ya y se arrepiente de haber tomado eso. Bueno, eso creo. Claro, está muy bien, excelente, muy bien. Entonces, en esa parte es donde nosotros vamos a visualizar qué cosa, el pensamiento subjetivista, ¿no? ¿Por qué? Porque se deja guiar mucho por el sentimiento más que por la razón, ¿cierto? Porque ahora el chico, si hubiese razonado, si hubiese pensado, se hubiese manifestado de otra manera, ¿cierto? O hubiese quizás buscado algún otro obsequio, ¿cierto? Entonces él se dejó guiar. ¿Por qué se dejó guiar? ¿Por qué se dejó guiar el joven, chicos? Lo que primaba en él era el sentir, era el sentimiento, ¿no es así?
Muy bien, chicos. Entonces, en base a ello, vamos a ver el día de hoy lo contrario a lo que es el romanticismo, que es el realismo. El realismo ya va a ser un giro total respecto al romanticismo, porque si bien es cierto, aquí se van a dejar guiar mucho por el sentimiento, por ese aspecto subjetivista, ¿cierto? Donde, donde lo que va a primar va a ser más el amor, el romanticismo, que el pensamiento racional, ¿ya? Entonces aquí en el realismo es todo lo contrario. Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros nos tenemos que ubicar en un contexto histórico referente al realismo, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que tanto el romanticismo como el realismo surgen en el siglo XIX, ¿no? En la primera mitad tenemos al romanticismo y ya en la segunda mitad vamos a tener al realismo, donde la forma de pensamiento y la cultura que ellos practican va a ser ya evolucionando, ¿no? Más filosófico, ¿no? Aquí se va a presentar el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx, y van a surgir diversas ideologías revolucionarias, ¿no? El socialismo, el anarquismo, el monarquismo, ¿cierto? Donde se va a manifestar. ¿Para qué? Para que haya un cambio en base al pensamiento del ser humano de esta época, ¿no? Las ideologías, la filosofía revolucionaria va a marcar un ente muy importante durante esta época, porque va a hacer que se modifique la forma de pensamiento, ¿no? Aquí la sociedad, la política en la cual los realistas se van a basar, va a ser en una burguesía poderosa, ¿no? Bastante conservadora y progresista, donde las tensiones en cuanto a la burguesía y proletariado van a tener gobiernos absolutistas conservadores, ¿no? También va a haber mucha explotación en cuanto al proletariado, ¿no? A la gente del pueblo, ¿no? Sabemos muy bien que desde tiempos muy atrás van a venir las acciones revolucionarias, ¿cierto? Donde se van a modificar o se van a desarrollar de una forma distinta, ¿no? Donde van a tener muchos más beneficios que la gente del pueblo, ¿sí? Entonces, la burguesía poderosa va a ser bastante conservadora y progresista, ¿no? Aquí hay varios gobiernos absolutistas y conservadores, que en el año 1864 se desarrolla la primera internacional de trabajadores, ¿no? Que son las revoluciones burguesas. En el año 1789, 1820, 1830, hasta el año 1848, donde cada esta evolución o estos cambios y revoluciones que va a surgir durante la época va a traer muchos cambios. Sabemos muy bien que después de un enfrentamiento de guerras, sí, o de formas de pensamiento, va a evolucionar tanto de forma negativa como de forma positiva, pero va a haber cambios, ¿no? Que se van a notar. Ahora, ¿qué antecedentes van a tener para el realismo? Va a haber el folletín, la picaresca, el costumbrismo, la fotografía, que van a ser parte de la época, ¿no? Y van a plasmar cómo era la sociedad dentro de esta época. La literatura, en cambio, dentro de esta época va a estar llena de filosofía, ¿no? Va a tener mucha evolución y muchos cambios, ¿sí? Del cientificismo, va a presentar, los escritores no solamente van a ser conocedores de un tema, sino se va a manifestar de una forma en la cual el ser humano conozca la realidad de la época, ¿no? Se pueda dar a conocer esta realidad, ¿no? Entonces, por eso el cientificismo es parte de la época donde se va a mostrar los diferentes aspectos sociales, culturales y la forma de pensamiento del ser humano, ¿no? Por ejemplo, la observación va a pretender ser fiel transcripción
de la realidad, ¿no? Acá ya no es que, por ejemplo, en el romanticismo se plasmaba de una manera subjetiva, fantasiosa, fuera de la realidad, mientras que aquí en el realismo ya van a hacer una transcripción tal cual era de la época, ¿no? Cómo se manifestaba. Si bien es cierto, por ejemplo, se puede decir de que la sociedad en la cual se desarrollaba creían o consideraban de que los textos eran fantasiosos, ¿no? O que no se manifestaba de forma clara lo que en realidad sucedía, pero para los realistas, o mejor dicho, para los que pertenecían dentro de esta época, ya se estaba manifestando, ¿no? Por eso es que hubo bastantes, hubo muchos enfrentamientos en las cuales se va a prohibir muchas obras para su lectura. ¿Por qué? Porque eran demasiadas claras, o mejor dicho, se manifestaba muy claro la forma de pensamiento o la contradicción en cuanto a la cultura, a la sociedad que ellos pertenecían, ¿no? Va a haber una explicación y una experimentación, ¿no? Van a ser fundamentados. Va a haber referente a la denuncia social, lo que les acabo de decir, el existencialismo, donde el ser humano va a estar en contra o enfrentado a la sociedad al cual pertenece, ¿no? Y lo que va a primar o lo que va a desarrollarse con mayor importancia va a ser la novela, ¿no? La novela es uno de los géneros de los cuales se van a manifestar. ¿Sí? La sencillez formal, la precisión y claridad, la paulatina transformación en novela psicológica, el psicologismo, interés por la conducta humana, ¿ya? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesora. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces va a haber sencillez formal en cuanto a la precisión y claridad de la forma en que ellos se van a comunicar y van a plasmar sus ideas, ¿ya? Y el psicologismo, ¿no? Aquí el ser humano o el escritor va a ser muy enfático y va a hacer hincapié en cuanto a la psicología del ser humano, ¿no? Que va a ser el interés por la conducta humana. ¿Ya? Por la conducta, por cómo ellos se iban desarrollando o qué es lo que se daba a conocer con cada conducta que ellos tenían o la sociedad tenía, ¿no? El ser humano, ¿no? ¿Qué rasgos vamos a encontrar dentro de estos textos que van a ser parte de la novela? Va a haber una verosimilitud, ¿no? Va a haber una igualdad en cuanto a los argumentos, donde el protagonista fundamental dentro de estos escritos va a ser la sociedad o la mujer, ¿no? Sabemos muy bien que cada escritor va a tener siempre una inspiración por alguien o por algo, ¿no? El cual en torno a ello va a girar las historias, ¿no? Entonces, en la novela, en el realismo, va a ser lo fundamental o va a girar en torno a la sociedad y a la mujer. Va a haber muchas descripciones exhaustivas en las cuales voy a poder determinar cómo es el hombre, ¿no? Esas descripciones en las cuales cómo es el personaje, en qué sociedad se desarrolla y cómo es el lugar de ellos, ¿no? Entonces, dentro del texto yo voy a poder sobreentender referente a ello. ¿Ya? Y una fiel reproducción de distintos registros, que quiere decir que se van a manifestar en diversos idiomas. Ya en diversos idiomas se va a llegar a manifestar este tipo o esta forma de historia. ¿Sí? Nuevas técnicas narrativas como el narrador omnisciente, la caracterización de personajes, la lucha contra las normas, no es quizás exageradas dentro de la sociedad, ¿no?
¿sí? Entonces, el narrador omnisciente va a ser fundamental dentro de esta forma de historias, ¿no? La caracterización de los personajes, el monólogo interior, ¿no? Muchas veces se va a observar personajes hablando consigo mismo, el estilo indirecto que va a estar libre de ironía, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? La sociedad va a considerar de que estaba manifestado, ¿sí? Estaba manifestado a través de ironías o fuera de lo común o algo irreal, ¿no? Pero para los escritores no era ello, ¿no? Es de forma indirecta ya se estaba manifestando la forma de esta sociedad, ¿no? La aparente objetividad, la intervención del autor, ¿no? Va a haber intervención del autor dentro de este grupo también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué temas? ¿Qué temas van a desarrollar dentro de esta sociedad? Los temas que ellos van a desarrollar va a ser el mundo rural, ¿sí? El mundo rural, el mundo urbano, la historia, la política, los conflictos existenciales como la locura, el amor y la sociedad llena de falsedad y soledad, ¿no? Va a haber una combinación de temas, ¿sí? Diversos. ¿Sí? Entonces, el mundo rural va a ser un ente fundamental, ¿sí? Dentro de esta época. El mundo urbano, la historia, la política. La política va a ser un tema muy, muy importante dentro de la temática de la sociedad también, ¿sí? Y los conflictos existenciales, ¿no? Va a girar en torno a esos dos temas, ¿sí? Dentro de cada historia, ¿no? Los autores burgueses, va a haber diversos autores. ¿Sí? Va a haber escritores desde la burguesía, para la burguesía, contra la burguesía. También escritores que van a detallar temas, por ejemplo, desde la burguesía, cómo ellos veían esta sociedad, ¿no? Para los de la burguesía que estaban a favor y contra los que estaban en contra, ¿no? De la burguesía. ¿Sí? Ahora, la separación va a ser autores conservadores. Sabemos muy bien que el realismo va a surgir con autores conservadores o ideas conservadoras, ¿no? Autores progresistas, el espíritu va a ser bastante crítico, ¿sí? Va a haber ideas políticamente más extremas, ¿no? Y el socialismo, que va a ser fundamental dentro de esta época, ¿sí? Entonces, ¿es fundamental? Sí, es fundamental. Muy bien, entonces para comprender mejor, vamos a ver un video referente a este. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario, enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella, producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte.
Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo, y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que más se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La comedia humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España, a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos con la realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien, ¿quedó más claro la idea, chicos? Muy bien. Entonces, el realismo se va a manifestar en diferentes ambientes, o mejor dicho, recordemos que un movimiento literario no solamente se va a llegar a manifestar en un solo país, sino se va a llegar a manifestar en diferentes lugares. Claro está que va a tener mayor evolución en un país más que en otro, ¿ya? Como el realismo inglés, por ejemplo, la sociedad burguesa va a ser.
Muy bien, entonces el realismo inglés, por ejemplo, va a surgir en una sociedad burguesa más consolidada, ¿no? Que va a estar mucho más establecida. ¿Por quién? Por la revolución industrial que había sucedido dentro de esta época, donde va a haber mayor proyección de esta forma de pensamiento, ¿no? El optimismo, la complacencia, los típicos del periodo victoriano inglés, ¿no? Va a ser fundamental dentro de esta época. Acá vamos a tener a autores como Dickens, Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins y las hermanas Bronte, ¿no? Que Oscar Wilde, por ejemplo, nos muestra el psicologismo y la conducta humana de un ser idolatrado, ¿no? Que Dorian Gray, que es el personaje principal de esta época, se enamora mucho de sí mismo al verse representado en una pintura. Entonces, él llega a la conclusión de querer obtener esa belleza para siempre, ¿ya? De esa belleza fundamental para siempre. Entonces, él decide, sí, o hace un pacto para que la belleza de él se quedara en el rostro y que envejeciera fuese el retrato, ¿no? O la pintura que le habían hecho a él. Al transcurrir de la época, en base a la sociedad y a la forma de pensamiento que él tenía, va a haber muchos cambios a su rostro, pero esos cambios no va a suceder dentro de él, sino va a suceder en el rostro, que hasta el momento en el que él observa el rostro de su retrato, se asusta y dice que es una persona horrible y decide destruir el retrato. Pero él, al haber realizado este pacto, no se percata de que a quien estaría matando era a sí mismo, ¿no? Entonces él decide destruir el retrato y muere él, ¿no? Y se ve automáticamente, se logra interpretar de que el retrato vuelve a ser tal cual era al inicio que fue pintado, ¿no? Entonces él muestra en esta parte, ¿no? En el realismo inglés, Oscar Wilde nos muestra cómo es el psicologismo del ser humano, ¿no? Charles Dickens con autores y personajes bastante infantiles dentro de la época, ¿no? Aquí va a haber una gran descripción. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, Charles Dickens nos va a mostrar ya la sociedad infantil en la cual había mucha explotación de la época. Ya va a haber mucha explotación, ¿no? Donde el humorismo que va a dulcificar su crítica, ¿no? Lo humor. Él nos va a mostrar con personajes pequeños, pero esto va a hacer que dulcifique la crítica, ¿no? Va a haber mucha ironía, va a haber un estilo sencillo. ¿Por qué? Porque van a ser textos escritos para niños, ¿no? Vives en la reproducción de personajes, los ambientes, gran fuerza descriptiva, gran descripción. Sabemos muy bien que dentro de los textos realistas hemos visto al inicio que la característica fundamental es que hay gran característica o gran ente descriptivo, ¿no? Una coherencia formal y comprensible. Va a haber una aguda percepción de la condición humana, donde sus rasgos melodramáticos, folletinescos y sentimentales
van a entrar dentro de esta historia, ¿no? Vamos a tener los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, La Pequeña Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos Difíciles y Grandes Esperanzas, ¿no? Que son textos muy importantes dentro de esta época. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un pequeño extracto de David Copperfield, donde dice, tenía mi cabeza sujeta como un tubo, pero yo me retorcía a su alrededor rogándole que no me pegase. Se detuvo un momento, pero solo un momento, pues un instante después me pegaba del modo más odioso. En el momento en que empezó a azotarme, yo acerqué la boca a la mano que me sujetaba y la mordí con fuerza. Todavía siento rechinar mis dientes al pensarlo. Entonces él me pegó como si hubiera querido matarme, a golpes, a pesar del ruido que hacíamos. Oí correr en las escaleras y llorar, sí, oí llorar a mamá y a Pegote. Después se marchó, cerrándome la puerta por fuera y dejándome tirado en el suelo, ardiendo de fiebre, desgarrado y furioso. Qué bien recuerdo cuando empecé a tranquilizarme, la extraña quietud que parecía reinar en la casa. Qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme, cuando la cólera y el dolor fueron pasando. Estuve escuchando largo rato, pero no se oía nada. Me levanté con trabajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía llorar. Pero aquello no era nada al lado de mi sentimiento de culpa. Cierto, bastante profundo las letras de este pequeño extracto de David Copperfield, ¿no? Otro representante vamos a tener Robert Louis Stevenson, donde ya nos manifiesta historias salvajes dentro de la sociedad, ¿no? De la selva. Oscar Wilde, que les manifestaba sobre el retrato de Dorian Gray, y otros personajes como William Thackeray, Wilkie Collins y las hermanas Bronte, ¿no? Por ejemplo, William Thackeray nos muestra una visión crítica, tierna e irónica. Wilkie Collins, novela de intrigas, ¿no? Las hermanas Bronte, donde nos muestra un tono misterioso y romántico dentro de sus novelas, y George Eliot de Marianne Evans, una descripción de los ambientes provincianos, ¿no? Y el realismo norteamericano de Mark Twain, las hermanas Melville, ¿no? Y el realismo francés con Henry Braille, con Stendhal, con Rojinegro, La Cartuja de Parma, ¿no? Que son textos muy importantes dentro de esta época. Y Honor de Balzac, ¿no? De donde hay una denuncia del exceso personificado en la frivolidad, ¿no? La amoralidad y la corrupción de la época. Y las historias, Billy, ¿sí? Que nos van a plasmar dentro de esta época, ¿no? Y acá tenemos a Gustavo Flaubert, incorporación tardía al panorama, ¿no? Que se va a manifestar. Sí, el realismo ruso, donde ya va a ser una incorporación bastante tardía a este panorama europeo, pero también va a tener mucha calidad, ¿no? Va a haber una complejidad de una sociedad que va a estar sometida, ¿cierto? Al despotismo, a, a, a la denuncia de la miseria que va a tener la sociedad de esta época, ¿sí? Y va a haber muchos sometidos como siervos a la nobleza, ¿no? Que van a ser muy explotados dentro de esta época. Sí, y Nikolai Gogol, que son almas muertas, va a describir la miseria del campo, ¿no? De la élite menor, o mejor dicho, del proletariado, ¿no? De la sociedad. Y luego tenemos a Fedor Dostoyevsky, un escritor ruso, donde el realismo psicológico y la capacidad de penetración y la minuciosidad en relatar esas relaciones de servidumbre, ¿no? Él va a tener una preocupación por la vida, por el hombre contemporáneo, ¿no? Y donde la vida de la ciudad va a ser con paseos, tabernas
y diversas vivencias, ¿no? Él tiene grandes obras como Crimen y Castigo, que es una obra fundamental de la época, donde la moral del amor va a superar la teoría del egoísmo racional, ¿no? El jugador, que donde va a presentar un personaje criado que va a acompañar al casino sus amos y va a terminar cayendo en esa tentación del juego, ¿no? Y los hermanos Karamazov, donde va a haber una ambigua complejidad del alma humana, ¿no? A través de una familia campesina, ¿no? Tenemos a León Tolstoy, que nos narra y nos cuenta sobre las diversas historias paralelas, ¿no? Donde una mujer va a ser atrapada en las convenciones sociales y un terrateniente filosófico, ¿no? Entonces, tenemos el realismo en español, a Benito Pérez Galdós, ¿cierto? Y diversos escritores donde nos va a manifestar esta racionalidad referente a la época, ¿no? Que van a ser muy importantes durante esta época, ¿no? El máximo representante de esta sociedad o de esta forma de pensamiento va a ser Fedor Dostoyevsky. ¿Sí? Fedor Dostoyevsky nos va a plasmar con su obra Crimen y Castigo, una de las grandes obras que hasta la actualidad se siguen estudiando referente a esta sociedad, ¿no? Donde nos muestra Crimen y Castigo de un joven estudiante que, cansado ya de los abusos de la usurera, él va a decidir matar a la usurera, ¿no? Entonces, este suceso va a desencadenar diversos hechos, los cuales Fedor eh, se va a cautivar o va a inmiscuirse dentro de su mentalidad diversos aspectos y pensamientos donde le va a llevar a cometer diversos delitos, ¿no? Vamos a tener a Raskolnikov, a Sonia, Dunia, la vieja usurera, las hermanas de la usurera, ¿no? Vamos a ver un pequeño video respecto a esta historia para poder comprender mejor la novela. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está muy templado en un crimen. El crimen que va a cometer. Y sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ahora usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos del crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días. Raskolnikov sigue agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeladora,
Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas, solo que se conduce en la protección por la fortaleza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, se obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma, mientras la novela avanza. Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para observarlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentier confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has martillado por tu crimen y en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajo forzados en Siberia, donde Sonia les sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra. A pesar de la novela no hace caso del crimen y castigo social, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su plática fueron sus pensamientos, no el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Seguramente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer ese crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad crónica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y rehabilitación para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una fuerte representación espiritual. Amigos, podría seguir, pero este es solo un resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Y esto fue Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevsky. Si les gustó este video, quieren seguir viendo más. Muy bien, chicos. Entonces hemos podido ver con exactitud el enfoque que Fyodor Dostoyevsky tiene referente a esta obra, ¿no? Y cómo plasma ahí la sociedad y la psicología del ser humano que pertenece a esta época, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo claro. Sí, Miss. Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender el día de hoy la clase. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.